Hola mis amigos, qué rico estar nuevamente con todos ustedes en este podcast Retornando a la Fuente con Nivartan. Y hoy vamos a conversar sobre la palabra Sazen. Sazen es una palabra que nace en Japón, es una palabra japonesa, por supuesto tiene que ver con el Zen. Entonces podemos ir como hacia atrás de esta historia maravillosa que me encanta. Además la historia la voy a contar como la cuenta Osho, como la contó Osho en los años 80, 90, que es un significado muy importante. Y eso tiene que ver con Buda, claro, tiene que ver con Buda porque todo lo que tiene que ver con Sazen, con el Zen, con esta meditación, con ese florecimiento, pues obviamente tiene que ver con Buda. Resulta que Buda, los que no conocen la historia de Buda, pues Buda nació en una familia de reyes, ¿de acuerdo? Él era el destinado a ser el heredero de su papá, del rey, pero pasaron muchas cosas en ese entonces y por supuesto Buda no terminó siendo el rey de ese imperio, de ese reinato, sino que al contrario se convirtió en otro tipo de rey. Pero digamos que cuando Buda entró en esa búsqueda, hay un contexto muy bonito y es que realmente para Buda fue un llamado. Todos los seres humanos, de alguna manera, sentimos ese llamado, solo que para unos es más intenso que para los otros. Pero en el transcurrir de la vida de todos nosotros, más o menos entre los, casi más o menos acercándose a los 20 años, la mayoría de los seres humanos empezamos a tener ese conflicto, esa angustia de qué es lo que yo soy en este mundo, qué vine a hacer en esta vida, para qué sirve la vida, qué hago aquí, ¿de acuerdo? Por eso está la crisis de la adolescencia y ese tipo de cosas. Realmente la adolescencia nos está mostrando eso, que hay una inquietud, hay un llamado a saber qué es lo que yo realmente vine a este mundo. Y por supuesto a Udo también le ocurrió. Entonces cuando él empieza a descubrir que existía la muerte, cuando Buda descubre que está la vejez, que está la muerte, que están las pérdidas, que hay otro mundo del cual él no tiene, digamos, conocimiento y que pocas personas conocen, entonces hizo un compromiso. Y realmente su compromiso fue, si realmente existe la vida eterna, yo voy a ir en busca de ello. Y que toda mi vida, todo este cuerpo físico, toda mi energía me consuma hasta que yo logre encontrar esa vida eterna. Y ahí empezó su búsqueda. Pero Buda no tuvo éxito, digamos, una palabra que no es muy afina a esto, el éxito, pero digamos no tuvo ese reconocimiento en la India. Buda tuvo que, por llamarlo de alguna manera, pues no enfrentarse, discutir, pero sí tuvo que pasar muchas dificultades con los maestros de su momento. Porque resulta que Buda cuando Buda se iluminó, cuando Buda alcanzó su despertar, que eso es lo que realmente traduce la palabra Buda, el despierto, entonces resulta que él empezó a darse cuenta que la mayoría de los maestros de su momento no entendían lo que él realmente había encontrado. Cuando le preguntaban a Buda qué pasó, qué logró, qué encontró después de tantas noches, de tantos días de meditación, de silencio, de aguantar hambre, porque le tocaron unas historias muy fantásticas de aguantar mucho al cuerpo, lo trató un poquito duro. Él al final decía con mucha amorosidad, nada, no encontré nada. Aquí adentro realmente no hay nada. Claro, esas respuestas para los maestros de su momento no llenaban, no estaban de acuerdo con todo eso. Entonces él tuvo que hacer un proceso muy extraño, que realmente hoy por hoy se cuenta de una manera muy carismática, muy tranquila, pero en su momento tuvo que haber sido todo un acontecimiento. Buda emigró primero hacia la China. Entonces él dijo, aquí no voy a tener un florecimiento. Entonces dijo, hay que hacer algo. Entonces me voy a llevar todo este conocimiento, toda esta sabiduría, todo esto que encontré a un espacio donde realmente pueda florecer mejor. Entonces se fue para la China. En la China alcanzó a tener, digamos, como una pequeña apertura, pero ahí tampoco fue el florecimiento de Buda. Entonces tuvo que emigrar nuevamente hasta Japón.
Por eso todo lo que tiene que ver con ese florecimiento Sazen, Zen, fue en Japón. Allá fue donde realmente, digamos, la semillita, como lo cuenta Osho, salió de la India, el arbolito de alguna manera creció en la China, pero el florecimiento, las semillas, los frutos y todo lo demás se dio en Japón. Y de ahí es donde nace el Zen y nace Sazen. De alguna manera el origen, si lo hablamos desde la India, la palabra original de la India es como encontrarse consigo mismo o estar en tanta soledad conmigo que solo estoy yo con mi ser, o estoy tan cerquita de mí que es estar conmigo mismo que estar en ese silencio con mi ser, ¿de acuerdo? Entonces, en la India, la palabra más cercana a ese sasen o a ese zen tiene que ver con Dhyan. Es la D, la H, la Y de yuca, A y N. Dhyan, ¿de acuerdo? Y entonces esa es como la proximidad al ser. Estar tan solo, tan solo, tan solo, que en esa soledad encuentro mi ser. En la China, la palabra más cercana a eso es algo como, a ver si lo recuerdo, Shan, como Shan, ¿de acuerdo? Pero resulta que Sazen tiene un contexto maravilloso. Sazen, si lo miramos desde ese contexto, es lo mismo que significa meditación, ¿de acuerdo? Solo que la meditación, digamos, ha tenido, eh, yo digo que es como un manoseo, ¿de acuerdo? Ha sido muy mal tocada por diferentes escuelas y entonces a cualquier cosa le llaman meditación, entonces usted repite un montón de cosas mentalmente, repite, repite, y a eso le llaman meditación. Le ponen posturas, entonces el cuerpo tiene que hacer un montón de posturas, para arriba, para abajo, para un lado, para aquí, para allá, y a eso le llaman meditación. Pues mis amores, nada de eso es meditación. Por eso yo decidí acoger esa palabra sazen para poder hablar de eso, del silencio, de la profundidad, de ir adentro, de estar en casa, de encontrarte con tu verdadero zen, que fue todo el proceso obviamente que hizo Buda en su búsqueda hasta que obviamente se encontró. Y ahí es donde de pronto muchas personas empiezan a cuestionar encontrarse. ¿Acaso es que estamos perdidos? De alguna manera estamos embolatados, ¿ok? Todo el sufrimiento de la raza humana, todas las guerras, todos los conflictos, todas las peleas entre hombres, mujeres, entre pueblos, entre naciones, se debe justo a eso, que de alguna manera la humanidad está perdida. Pero no está perdida, digamos, en el contexto de saber que de pronto vamos por una ruta y nos encontramos en otra. No, es que nos salimos de nosotros mismos. Todos nacemos sabiendo que somos una grandeza, que somos infinitos, que somos eternos, que somos maravillosos. Pero en la crianza, en la cultura, de alguna manera en el contacto con el uno, con el otro, nos vamos perdiendo, nos vamos escondiendo, nos vamos tapando. Y entonces ahí empieza esa nostalgia del ser humano. Y llega un momento en el que en algún instante de la vida, a veces pasan cosas en la vida de las personas que uno empieza a decir, carajo, esto no era lo que yo quería, necesito otra cosa. Entonces, eso que para usted a veces es una tragedia, es una cosa complicada, perder un ser querido, perder un trabajo, perder un negocio, fracasar, mejor dicho, la pérdida. A veces esa es la gran oportunidad que la existencia, la vida te está dando para que tú vuelvas hacia adentro. Entonces, cuando estamos hablando de Sazen, estamos hablando de ese momento infinito en el que no está ni tu mente, no está tu cuerpo y solo estás tú contigo mismo, ¿de acuerdo? Con tu presencia, con tu ser, con tu silencio. Para poder hacer eso es muy sencillo. La gente me dice, pero ¿cómo uno puede llegar allá? No se puede llegar allá porque tú ya estás. Entonces vamos despacio. Si me sigues, vamos haciéndolo despacio. Y quiero que en esta oportunidad lo podamos hacer. El presente es el presente. Digamos, en la línea de tiempo de la mente hay un pasado y hay un futuro, ¿de acuerdo? Y la mayoría de los seres humanos se la pasan en este pasado trágico, lo que me pasó, lo que no hice, o en la imaginación de un futuro que nunca llega.
pero el corte es vertical. Así lo plantea Satyapren. El corte es vertical. Quédate ahora, aquí y ahora. Y en ese instante saboreas lo que significa sasen. Quédate ahora, aquí y ahora. Entonces, para llegar a la hora, ¿qué necesitas? ¿Cuánto necesitas? ¿Qué camino necesitas? Date cuenta que no necesitas de ninguno. Sasen, aquí y ahora. Y sasen significa estar en la fuente. Y desde ahí, cuando tú estás presente, conectado, puedes empezar a moverte a donde quieras. Empieza ahora mismo y descubrirás la presencia de tu verdadero ser. Muchas gracias. Namaste.